Bienvenidos al avance del capítulo 122 de la telenovela Mi nombre es Leila. Vedad declara delante de todos que fue Nur quien le salvó la vida, dejando claro que su intervención fue decisiva. Tras salir de la habitación, Suad se acerca a ella y con un tono mucho más sincero, le agradece directamente por haber ayudado a su padre en un momento crítico. Sin embargo, la calma dura poco, porque Aksen interviene y les recuerda que no pueden pasar por alto un detalle clave. Alguien intentó atentar contra la vida de Vedad, y eso cambia por completo el enfoque de la situación. Suad, intentando mantener el control, responde que ese asunto se investigará más adelante, pero que por ahora lo prioritario es la recuperación de su padre. Con esa decisión busca evitar que el ambiente se vuelva aún más tenso en ese momento. Acto seguido le pide a Nur que se retire, marcando cierta distancia pese a lo ocurrido. Cuando Nur sale, se cruza con Malik, quien de inmediato le pregunta cómo va todo dentro de la casa. Nur, lejos de tranquilizarlo, le advierte que deben tener mucho cuidado porque las personas involucradas no son ingenuas y saben lo que hacen, dejando implícito que la situación es más peligrosa de lo que parece. Más tarde, Aksen se encuentra en la cocina revisando personalmente los medicamentos de su padre, lo que evidencia que ha decidido tomar el control directo del asunto. Mientras lo hace, establece reglas claras y estrictas, ordena a Nur y al resto del personal que nadie se acerque a los medicamentos bajo ninguna circunstancia. Además, impone otra medida aún más fuerte. Nadie puede salir de la casa ya que todos quedan bajo sospecha de haber alterado la medicina hasta que se demuestre lo contrario. Es una decisión radical pero coherente con la gravedad del intento de envenenamiento. Después de organizar todo, Aksen lleva personalmente los medicamentos a Vedad. Al verla, él le pregunta por Nedret, señalando que ha pasado bastante tiempo sin que ella regrese. Aksen le explica que tuvo que salir porque su madre abandonó la casa y necesitaba encontrar a alguien que pudiera quedarse a cuidarla, justificando así su ausencia. Tiempo después, Nedret llega finalmente a la mansión y va directamente a la cocina. Sin rodeos comienza a interrogar a Nur y a los cocineros sobre la sal que fue encontrada en los medicamentos de Vedad, dejando claro que ella está al tanto de la situación. Nur responde que no sabe nada al respecto, explicando que ni siquiera le permiten acercarse a la habitación. Nedret, sin confiar del todo, le dice que más adelante hablará con ella con más detalles, señalando que apenas lleva 2 días trabajando y que resulta sospechoso que algo así ocurra justo en ese periodo. Luego de eso, Nedret cambia de enfoque y le ordena a Nur que busque a Dilara y al señor Eren, ya que Vedad bajará a desayunar ese mismo día, lo que implica que su estado ha mejorado lo suficiente como para salir de la habitación. En otro lugar, la escena cambia completamente. Leila se encuentra en la fundación compartiendo con los niños. El ambiente es distinto, mucho más ligero. Los niños están felices con su presencia y no quieren que se vaya. Leila intenta tranquilizarlos y les asegura que se quedará con ellos al menos hasta que terminen de comer, mostrando cercanía y compromiso con ellos. Paralelamente, Dilara sale de la casa de un hombre con quien había pasado la noche. Sin darle mayor importancia, contacta a Malik y le pide que pase por ella en 10 minutos para llevarla a la mansión. Malik acepta sin problema, sin sospechar lo que está ocurriendo alrededor. Sin embargo, lo que ninguno de los dos sabe es que un hombre los está observando a la distancia y toma fotografías que comprometen la situación. Poco después, ese material es enviado a Fresa. Al recibirlo, ella reacciona con sorpresa, pero no pierde tiempo. Llama de inmediato y da nuevas instrucciones. Le ordena que deje de seguir a Dilara y que centre su atención en el chofer, además de investigar si él mantiene algún tipo de relación con otra persona, haciendo referencia directa a Nur. En la mansión, Vedad baja finalmente y se incorpora en la mesa, marcando su presencia con autoridad. Observa directamente a Aksen y sin rodeos le dice que quiere un nieto, dejando claro que no se trata de una sugerencia, sino de una expectativa. Aksen, incómoda, pero intentando mantener la compostura, le responde que en este momento está completamente absorbida por las responsabilidades de la casa y que no tiene espacio mental para pensar en algo más. Vedad no acepta esa explicación como válida. Le responde que precisamente para eso hay personal en la mansión que puede encargarse de esas tareas, mencionando incluso a Firdet como ejemplo, dejando implícito que las excusas no son suficientes. En ese punto, Murat interviene para suavizar la situación y le promete a Vedad que pronto le dará el nieto que tanto desea, intentando cerrar el tema sin que escale más. Sin embargo, Vedad cambia rápidamente de enfoque y dirige su atención hacia Nedret. Le exige una explicación sobre su ausencia, cuestionando por qué no estuvo en la mansión. Nedret, sin evadir, le explica que su madre está enferma y que recibió la noticia de que había salido de la casa, lo que la obligó a ir a buscarla de inmediato. Su respuesta es directa, pero no logra disipar del todo la tensión. Vedad entonces introduce el verdadero problema. Le informa que durante su ausencia alguien alteró sus medicamentos y estuvo a punto de costarle la vida. La acusación es grave y cambia completamente el ambiente. Nedret reacciona de inmediato, jurando que ella no tuvo nada que ver, apoyándose en su trayectoria, recordando que lleva años trabajando allí y que jamás haría algo así. Acto seguido desvía la sospecha hacia Nur, señalando que es la más reciente en la casa y por lo tanto la más sospechosa.
Aksen respalda esa postura afirmando que no conocen realmente a Nur y que siempre la ven involucrada en todo, lo que incrementa las dudas sobre ella. Ante esas acusaciones, Nur no se queda en silencio, interviene y deja claro que, lejos de hacer daño, fue ella quien salvó la vida de Vedad. Suad apoya esa afirmación, confirmando que es cierto y pidiendo que no la acusen sin pruebas, intentando poner un límite a las especulaciones. Vedad, sin interés en debatir más, corta la conversación de manera tajante. Declara que tienen 24 horas para encontrar al responsable de lo ocurrido. Con esa advertencia se levanta de la mesa y se retira, dejando a todos bajo presión. Poco después, Leila llega a la mansión. En la entrada, el guardia la detiene y le pregunta cuál es el motivo de su visita. Ella le explica que es amiga de Eren y que viene a entregarle un regalo. Tras escucharla, el guardia decide permitirle el acceso. Mientras tanto, una empleada informa a la familia que Eren tiene una visita. Nur, al escuchar esto, intuye de quién se trata y se adelanta, diciendo que ella misma se encargará de recibirla. Al encontrarse con Leila no pierde tiempo y le pregunta directamente hasta cuándo piensa seguir entrometiéndose en su vida. Leila, manteniendo la calma, le responde que no tiene intención de involucrarse, dejándole claro que en su vida no hay espacio para ella. Explica que su presencia allí se debe a que fue a visitar la tumba de su esposo y que simplemente le resultó sospechoso encontrarla en esa casa. Nur cuestiona cuál es el problema con eso y Leila responde que una vez más está perjudicando a personas inocentes. La tensión aumenta, pero Nur corta la conversación con una advertencia directa. Le pide que se mantenga alejada, afirmando que es una persona mala y que no va a cambiar, además de insinuar que la conoce lo suficiente como para saber cómo hacerle daño. Mientras tanto, en otro punto de la casa, Eren se reúne con la familia y anuncia que tiene la intención de involucrarse en los negocios, argumentando que ha notado que no los están manejando correctamente. Suad le cuestiona qué pretende, señalando que cada quien ya tiene su rol dentro de la estructura. Antes de que la discusión avance, Firdevs interviene y le informa a Eren que tiene una visita de una joven, sugiriendo que no debería hacerla esperar. Eren, deduciendo rápidamente que se trata de Leila, decide ir a verla, pero deja claro que más adelante retomarán la conversación. Firdevs se dirige a Suad y en voz baja le hace un comentario directo. Si logra desviar completamente la atención de Eren, entonces podrá enfrentarlo con mucha más facilidad. Sin embargo, no pierde la oportunidad de subestimarlo, insinuando que está lejos de tener la capacidad estratégica necesaria para hacerlo bien. No es una sugerencia, es una crítica encubierta. Acto seguido dirige su atención hacia Aksen y le recuerda un detalle que no debería pasar por alto. Otra persona llegó a la casa prácticamente al mismo tiempo que aquella mujer sobre la que ella tenía sospechas. Aksen capta la indirecta de inmediato y le pregunta si se refiere a Eren, cuestionando directamente si él también podría estar involucrado en la manipulación de los medicamentos. Firdevs no afirma nada de forma categórica, pero deja abierta la posibilidad, lo que es suficiente para sembrar duda. Aksen, aunque al principio no logra creerlo, reconoce que no conoce realmente a Eren y ese vacío de información empieza a jugar en su contra, llevándola a considerarlo como un posible sospechoso. En otra parte de la casa, la tensión entre Leila y Nur continúa. Leila le propone un acuerdo claro. No revelará la verdadera identidad de Nur ante los demás, pero a cambio le exige que no le haga daño a Eren. Nur, interpretando esto como una amenaza encubierta, le cuestiona directamente sus intenciones, señalando además que no tiene sentido preocuparse solo por Eren, cuando ni siquiera conoce al resto de las personas involucradas. Leila intenta responder, pero la conversación se interpone con la llegada de Eren, quien la saluda con naturalidad. En ese instante, Nur decide retirarse sin decir nada más, evitando así levantar sospechas sobre la relación previa que tiene con Leila. Mantener ese secreto es más importante que continuar la discusión. Leila entonces cambia completamente de actitud y le entrega a Eren un regalo, explicándole que es un gesto de agradecimiento por las fotografías. Eren lo recibe sin dudar y lo abre en ese mismo momento. Su reacción es inmediata, se queda en silencio al ver que se trata de objetos que realmente necesitaba, algo demasiado específico como para ser casualidad. Eso lo desconcierta porque implica que Leila sabe más de él de lo que aparenta. Leila, satisfecha con su reacción, le dice que espera que lo disfrute y sin perder tiempo introduce un nuevo tema. Le explica que necesita ayuda con la fundación de niños, ya que no confía en nadie dentro de ese entorno para asumir un rol de dirección. Eren acepta sin resistencia, asegurando que incluso podrían comenzar a trabajar en ese mismo día. Leila, conforme con la respuesta, le dice que lo esperará mientras se prepara. Al salir de la mansión, Leila se encuentra con Mali. Sin rodeos, le dice que una vez más termina involucrado con Nur. Mali, lejos de defenderse con argumentos sólidos, responde que parece que sus vidas están destinadas a cruzarse, lo que refleja más resignación que decisión.
Leila no lo tolera, lo llama una decepción y deja claro que no siente ningún tipo de compasión por él, por dura que suene su postura. Malino insiste y sigue su camino, llegando a la mansión y tocando el timbre para entrar. Lo que no percibe es que a cierta distancia alguien aprovecha el momento para tomarle fotografías. Ni él ni Nur son conscientes de que están siendo vigilados, lo que añade un nivel más de riesgo a la situación. Ya adentro, Nur le pregunta a Mali de qué hablaba con Leila. Él le responde con ironía que según ella es la mayor decepción que ha visto en su vida. También admite que no entiende qué hace esa mujer en la mansión. Nur le dice que tampoco lo sabe, pero que no ha podido evitar encontrarse con ella una y otra vez, como si fuera algo inevitable. Mali cuestiona por qué no le había contado antes, pero Nur corta el tema rápidamente pidiéndole que deje eso de lado y que se enfoque en algo más importante, en investigar a fondo la vida de Eren. Cuando él le pregunta qué pasará con Dilara, Nur le resta importancia, asegurando que no representa un problema, ya que solo sale por las noches cuando su padre está dormido. Mientras tanto, en otra parte de la casa, Aksen reúne a sus hermanos y les recuerda la advertencia de Vedad. Tienen solo 24 horas para descubrir quién intentó matarlo. Firdep, con un tono cargado de sarcasmo, señala que las principales sospechosas siguen siendo Nedret y Nur. Dilara, sin darle el mismo peso al asunto, propone que hablen de eso más tarde, durante la celebración del cumpleaños de su padre. Aksen reacciona de inmediato rechazando la idea y recordándole que su padre estuvo al borde de la muerte, pero Dilara no cambia su postura. Minimiza la situación diciendo que como sigue vivo pueden celebrar doblemente, tanto su cumpleaños como el hecho de haber sobrevivido. Aksen, desesperada, le advierte que ese tipo de decisiones solo podría empeorar la salud de su padre, además de recordarle que a él ni siquiera le gusta el pastel. Dilara, sin embargo, insiste en que deberían valorar que su padre les ha dado una vida llena de privilegios y que eso merece ser celebrado. Swat interviene para cerrar la discusión, diciéndole que haga lo que quiera, pero que luego no regrese lamentándose como siempre. Más tarde, Eren sale de la casa y sube al coche de Leila. Durante el trayecto, ella le comenta que quiere dejar todo organizado antes de regresar a España. Eren la observa en silencio durante unos segundos, dejando entrever que esa idea no le agrada del todo. No lo dice, pero es evidente que preferiría que ella se quedara. Mientras tanto, Mali decide seguirlos a distancia, intentando averiguar hacia dónde se dirigen y qué están planeando. Cuando el coche se detiene, él también baja y comienza a acercarse con cautela. Tras avanzar unos metros, ve un cartel que lo deja completamente afectado. Se trata de una fundación llamada Shivan Yildiz. El impacto emocional es inmediato. No puede sostenerse en ese lugar ni un minuto más. La culpa lo golpea con fuerza y termina rompiéndose, llorando desconsoladamente al darse cuenta de que no pudo hacer nada para ayudar a Shivan. La escena no solo lo expone emocionalmente, sino que evidencia una carga interna que hasta ahora no había enfrentado de manera directa. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.